Muy buenas sectarios y bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a hablar sobre el amado y odiado positivismo, que no tiene nada que ver con una actitud positiva de una corriente filosófica del siglo XIX creada por Comte. También es muy conocido Bacon por ser uno de los defensores más grandes de esta filosofía. No, en la época de la reconstrucción de Francia por el tema de la revolución, Comte propone una nueva forma de hacer ciencia. Ya y es polémica porque deja atrás todo lo que no sea empíricamente comprobable. La única ciencia blanda, según la clasificación que se da ahora, que él acepta, es la sociología. Deja todo lo otro fuera, irónicamente, incluso a la misma filosofía, siendo que el positivismo es una corriente filosófica. Por eso es polémico y por otras cosas actuales que ya voy a contar. Bueno, él definía a la humanidad básicamente en tres estadios, que primero era este estadio más como teológico, que los dioses tenían la culpa de todo y que crearon todo. Después de esto viene la etapa filosófica, que irónicamente, según su clasificación, esto queda fuera. Y después viene la etapa más cientifista. Entonces él, al proponer esto, igual clasifica las ciencias, que son solo ciencias duras, a excepción de la sociología, que ya voy a hablar de eso, en las cuales está, por ejemplo, la matemática, la astronomía, la física, la biología, y deja todo lo otro considerado ciencia blanda afuera, excepto la sociología, que lo que él propone es, bueno, todo debe ser probado con el método científico. Si no conocen el método científico, se lo resumo, hay varias clasificaciones, pero básicamente es tener una hipótesis, observar y después que ese experimento sea replicable, o en el caso de la sociología, comparable, porque esto no es algo que se puede repetir como otros tipos de experimentos. También ese modelo se puede replicar ahora, por ejemplo, la lingüística. Lo que se busca es hacer comparable con otros hechos todo lo que no se pueda replicar en laboratorio. Entonces esto básicamente hay que aplicarlo a todas las ciencias para que sean consideradas ciencias. Y deja fuera todas las cosas que sean supersticiones o sacadas por procedimiento inductivo. Un procedimiento inductivo, acá hay dos formas de clasificarlo. Puede ser porque se tengan pocos datos, hacer una especie de proyección de lo que va a pasar. Ahí entra el tema estadístico. Ya, entonces él deja esto fuera. No sirve. Es especulativo, no sirve. Solo con los datos que se probó sirve y para el resto no. O sea, todo malo. Ya. Y bueno, y lo otro que él deja fuera es todo lo que ya serían supersticiones, que el dios no sé cuánto, que el espíritu no sé qué, ya. Todo lo que ahora conocemos como pseudociencia él también lo deja fuera, y eso es bueno. El problema es que está lo polémico, también deja fuera varias cosas que, como por ejemplo la psicología, cosas que son más especulativas aunque tienen su trato científico en la época actual. Bueno, deja fuera igual, como mencioné, la misma filosofía o la historia, ya que la historia se puede observar pero no puede ser replicable. Al cambiar tanto los grupos humanos y sociales, no siempre es posible una comparación. Aunque igual puede ser comparable hasta cierto punto, como él propone con la sociología. Entonces, y otro de los puntos polémicos es el reduccionismo. Lo que se propone es
aislar el fenómeno X, el fenómeno físico, biológico, social, lo que sea, estoy como abstrayendo al máximo. Eso también él está contra la abstracción, aunque después su pensamiento se fue evolucionando a lo que ahora llamamos abstracción, que es como muy común en la ciencia reduccionista actual, porque también hay, como por ejemplo, el pensamiento complejo, que es lo contrario al reduccionismo, lo toma como una parte, ¿no? Pero eso es un tema para otro video. Entonces el pensamiento de la evolución está en la ciencia que conocemos ahora, donde tú aíslas el objeto de estudio, aunque él al principio igual él propone que la experiencia previa es válida a lo que fue evolucionando esto, a lo que sería como el positivismo actual. No es válido, porque estás como interfiriendo en el resultado. Entonces ahí ya ocurre lo que también llaman la paradoja del observador. Entonces básicamente el pensamiento de él es esto, enfocarse a las ciencias duras, que todo sea hecho en base al método científico, cosa que, como expliqué antes, no todo se puede probar con el método científico, sobre todo lo que son las ciencias mal llamadas ciencias blandas. Todo este pensamiento, que sigue siendo imperante hasta el día de hoy en gran medida, aunque está cambiando de a poquito, nace porque él quería llevar orden a Francia por la época post-revolucionaria. Entonces, conclusión, ¿es bueno o es malo el positivismo? Depende del objetivo de estudio. Para ciencias duras, obviamente una parte de lo que él propone, que sea el experimento replicable, sí, tiene razón, tiene que ser así. Así probamos que esto es cierto, pero para lo que son ciencias blandas, depende del objetivo del estudio. Si es un estudio, por ejemplo, histórico de algo que está pasando actual, la revolución del internet, es muy difícil comparar esto con algo anterior, y tampoco puedes como voy a destruir internet y crear otro para ver si que mi tesis funcionó. No se puede. Aunque hasta cierto punto se puede comparar con otros fenómenos como la telefonía o la radio, pero los tipos de sociedad en ambas épocas eran muy diferentes. Entonces es válido hasta cierto punto, depende de lo que se esté estudiando. Al final todo depende del objeto de estudio. Lo que sí estoy de acuerdo es que sacaron muchas cosas místicas, pero como he dicho en unos videos anteriores, místico no necesariamente antes se entendía como lo que se entiende ahora. Mucho de lo que ahora conocemos, por ejemplo, como reacciones químicas, antes eran relaciones mágicas y les atribuían espíritu y otras cosas. Y como esto fue en el siglo XIX, bueno, así que eso quería contar. Como siempre, más detalles en el blog escrito. Ahí ustedes escriben qué opinan, si están contra o a favor del positivismo, o si tienen una opinión más o menos intermedia como la mía, que depende de lo que se esté estudiando. Eso fue todo por hoy. Como siempre, más información en el blog escrito. Ahí hay varios links para pinchar y chao.